Las operaciones de transporte no solamente suceden en la ruta, hay que entender que este proceso involucra a otro tipo de procesos, es decir, no solamente se interviene, no solamente vamos a tener que tomar en cuenta al origen y al destino de esa ruta, sino también la seguridad de esa ruta va a implicar el considerar lo que sucede a lo mejor en las instalaciones de los proveedores, lo que sucede también después de que la unidad llega al destino, es decir, la descarga del contenido que traiga o que lleve esa unidad. En ese aspecto entonces habrá que considerar muchas otras actividades que todas ellas supondrán potenciales riesgos, los cuales se va a buscar minimizar o al menos tratar de que su impacto no sea tan importante para la empresa. Hablando de operaciones de transporte, se deben de desarrollar operaciones que gestionen la seguridad de forma integral. Vamos a considerar actividades como el acceso a los lugares de carga, el acondicionamiento de la carga, el embalaje y la señalización existente, también el inicio de un viaje tras la carga o la descarga, la estiva y la desestiva de la carga y otro tipo de maniobras que se tengan que hacer durante el proceso de descarga y carga de las mercancías. Como ya lo establecimos en anteriores temas, la seguridad ante delitos, robos y actos terroristas es un tema muy relevante para cualquier empresa. Hablando específicamente de la operación de transporte, la exposición a estos riesgos es todavía más importante. Bueno, precisamente en estas actividades de transporte, la exposición a ese tipo de riesgos, dada la naturaleza de esta actividad, es permanente. Los impactos económicos sobre vehículos de carga y los riesgos a la integridad física y psicológica de los conductores, así como también el daño y el encarecimiento de los servicios, son las principales consecuencias que este tipo de actos tienen en las empresas de transporte o en las operaciones de transporte. Bueno, a continuación vamos a ver las distintas áreas en que podemos aplicar un programa de seguridad enfocado al transporte para precisamente tratar de aminorar todos esos efectos negativos que pudiera traer como consecuencia un potencial riesgo. Hablamos, por ejemplo, de los delitos, robos y o actos terroristas. Bueno, vamos a pasar primero a revisar las áreas de almacenamiento. Y en primer lugar vamos a revisar los pallets o tarimas, o paletas también se les conoce de esa forma, y los muelles de carga. Bueno, el área de almacenamiento la entendemos como un lugar donde se realizan las funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y expedición de materiales y productos. Es una parte de la empresa o del proceso en donde las mercancías fluyen. De forma general vamos a decir que existen varias formas de almacenamiento. De acuerdo a la ubicación podemos establecer los almacenes abiertos y los almacenes cubiertos. Bueno, también es importante conocer los diferentes sistemas de almacenamiento que existen. Bueno, una clasificación nos dice que los almacenes se pueden clasificar en la siguiente manera. Pueden ser almacenes ordenados, almacenes no regulados, almacenes en bloque y almacenes en granel. Y bueno, en la tabla observamos las diferentes características de cada uno
Ahora bien, existen otras clasificaciones que agrupan estos almacenes en relación con el proceso de producción. Es así que tenemos almacenes de materias primas, almacenes de productos intermedios, almacenes de productos terminados, almacenes convencionales, almacenes de alta densidad y almacenes automáticos. Bueno, algunos por su nombre es fácil entender a qué se refieren, pero si ustedes quisieran conocer más detalles sobre este tipo de almacenes antes mencionados, en los apuntes pueden encontrar mayores detalles. Bueno, los palets, tarimas o paletas de carga son unidades de almacenamiento que consisten en una plataforma horizontal sobre la que se colocan materiales agrupados. Los pallets forman parte de una unidad de carga que se transporta mediante el uso de diferentes elementos mecánicos. Existen diferentes tipos de tarimas. Algunos se muestran en la tabla que se observa en pantalla. La mayoría de las tarimas están fabricadas en madera, aunque también existen de plástico. Bueno, tenemos paletas incluso metálicas, las cuales tienen una mayor resistencia y capacidad y son utilizadas para productos especiales. También las paletas, los pallets, las tarimas vienen en distintos colores. Bueno, esos distintos ayudan a la trazabilidad de las mismas y también dependen del tipo de producto o del tipo de proveedor que se esté moviendo sobre dichas tarimas. También tenemos distintas dimensiones de tarimas. Ahí en la tabla que tenemos en pantalla también se pueden ver las distintas medidas, o al menos las más comunes que podemos encontrar en el mercado. Bueno, ya hablamos sobre los materiales de construcción de las tarimas. El material con la que esté hecha esa tarima va a condicionar el peso capaz de soportar por dicha tarima. El pallet de 1.20 por 80 centímetros es un pallet común que se utiliza en sistemas de almacenaje. Es una tarima hecha en madera. Para garantizar la seguridad de estas tarimas es necesaria la realización de controles de dichas tarimas durante su fabricación y también durante su uso. Se deben de contemplar aspectos como el control de calidad de la madera, la humedad del material, la verificación de marcas de control. Se debe de comprobar la resistencia y también deben de existir medios adecuados para la realización de ensayos. Lo que requisitos técnicos y de utilización de los pallets debemos de considerar. Bueno, como bien debemos de saber, cada tarima es adecuada para transportar varios tipos de diferentes de mercancías, pero la capacidad de carga máxima va a depender del tipo de carga útil transportada. En este sentido, es necesario que el suministrador de las tarimas que vayamos a utilizar para el transporte o bien para algún proceso de la empresa determine, a partir de ensayos de cargas máximas y en diferentes ambientes, datos sobre la capacidad y el uso de sus tarimas. Aspectos que se debieran considerar son, por ejemplo, la parte frontal del elemento de almacenaje o la carga deberá de colocarse de manera que no obstruya los pasillos, que no obstruya también áreas restringidas,
y que estén adecuadamente colocadas en las estanterías o en los racks que se tengan destinados a dichas tarimas. Bueno, también otros factores de seguridad importantes en el uso de las tarimas son los distintos amarres o los envoltorios que pueden ser de plástico, de polietileno y que se emplean para sujetar una carga. Hablamos también de los flejes, de los alambres. Estos no deberían de utilizarse como punto de presión a menos que estén diseñados específicamente con ese propósito. Otros criterios que tienen que ver con el apilado de las tarimas son los siguientes. No se deben apilar a alturas que excedan 7 veces la menor distancia horizontal del pallet. Las tarimas de piso simple no deben de utilizarse para el apilado. Las tarimas vacías no deben de superar las alturas de almacenamiento 3.8 metros cuando son de madera, 3.3 cuando son de polipropileno y 3.3 metros también cuando son de cualquier otro material plástico. Es decir que esas medidas que he mencionado anteriormente no deberían de ser superadas cuando almacenamos tarimas vacías. En la tabla que se muestra a continuación, que se ve ahí en pantalla, se indican algunos aspectos de seguridad relacionados con las tarimas. Para garantizar un uso seguro y una estabilidad en las tarimas, deben de someterse a revisiones periódicas. Y en esas revisiones periódicas se debe de tomar en cuenta lo siguiente: si hay grietas, si la tabla está rota, o si de plano no tenemos tablas, o si las tablas que componen la tarima son de distintas dimensiones, o si falta algún dado, o si algún dado está girado, si hay partes de la tarima en donde no exista madera, o si los dados están agrietados, bueno, tal como lo podemos ver ahí en la figura. Bueno, el apilamiento de las tarimas con mercancía, además de considerar lo que vimos en la anterior diapositiva, hay que destacar que estos apilamientos nunca se deberán de realizar en zonas de paso y de maniobra de los equipos de transporte. Hablamos de patines o de montacargas, ya que existe el riesgo de caída de estos materiales. ¿Cómo debe de ser el apilamiento de materiales a granel? Bueno, aquí hay que considerar que en ocasiones las unidades de almacenamiento pueden estar propiamente constituidas por botes o por contenedores que no utilizan paletas o pallets. En este sentido hablamos de diversas situaciones. Por ejemplo, al almacenar bobinas de papel, fardos, tambos u otro tipo de contenedores. Aquí entonces se habrá que instalar barreras para evitar que las personas caminen cerca o bajo las cargas, ¿no? Aquí los criterios de seguridad van a estar definidos por una evaluación de riesgos previa que deberá de contemplar la maniobrabilidad para una manipulación segura, la separación entre las diferentes pilas que garantice que la maniobra se realizará de forma segura. También esas áreas se deben de limitar. Hablando de las alturas máximas de almacenamiento en materiales a granel, estas van a estar condicionadas por factores como la clasificación del almacén
a efectos de prevenir incendios. También en el tamaño de los materiales hay que considerar diámetros, alturas, anchuras, etc. La resistencia del suelo en función del peso de los materiales. También hay que considerar vibraciones que pudieran existir debido a transportadores, a equipos automatizados u otro tipo de unidades. Bueno, las áreas de almacenamiento de materiales constituyen un foco de riesgo para los trabajadores que realizan sus tareas en dichas zonas o que tienen que acceder a las mismas. La circulación de vehículos, así como el acceso de equipos ajenos a las instalaciones para operaciones de carga y descarga, pueden provocar situaciones de atropellos, caídas, choques, por lo que el acceso a las zonas de almacenamiento requiere de una autorización muy especial por parte de la empresa. Bueno, considerando lo anterior, vamos a las distintas áreas que vamos a encontrar en un almacén. Vamos primero con los pasillos de circulación. Bueno, estos pasillos hay que cuidar que sean adecuados y seguros y que permitan un flujo libre para equipos y personas, ya que de esta manera se estarían evitando accidentes como los que hace un momento mencioné. En la tabla que vemos en pantalla podemos ver la anchura mínima de los pasillos de circulación. Ahora bien, pasamos al acceso a zonas de circulación de vehículos y la señalización que debe de existir. Que la circulación de vehículos puede provocar atropellos, choques, caídas. Entonces, las situaciones que pueden presentarse pudieran ser las siguientes: acceso de los peatones desde otras instalaciones hacia el área de almacén. Bueno, estas áreas, como es de pensarse, se deben de utilizar con total seguridad para los peatones y vehículos que circulen por ellas, y también para el personal que trabaje en ese lugar o cerca de esa ubicación. Existen diversas situaciones en las que el acceso a las zonas de almacenamiento se realiza por una puerta u otro medio que pasa cerca o por debajo de una estantería o de un rack. En este caso deben de definirse medidas de prevención efectivas, poniendo especial atención a pasadizos, zonas de preparación de pedidos, plataformas, etc. La altura de esos pasadizos deberá de ser al menos de 2.1 metros y disponer de protecciones especiales para evitar alguna eventual caída. Otra situación puede darse en las vías cerradas. Hablamos de túneles, pasos bajos. En estas, las salidas a otros recintos o a otras ubicaciones, tales como puertas, túneles, puentes u otras vías cerradas. Aquí específicamente la circulación de los vehículos deberá de separarse de la de los peatones, usando barandillas o barreras. Otra situación se dará por los accesos por puertas interiores de las instalaciones. Las puertas interiores de las instalaciones deben de disponer de ventanas de observación. Otra situación son los accesos desde el exterior. Aquí se debería de establecer una separación entre las zonas de trabajo de los trabajadores a pie y las vías de circulación de los diferentes equipos de trabajo móviles. Esto con el fin de evitar que los trabajadores
entren en la zona en la que se mueven los vehículos automotores. Y aquí pues nuevamente pudiéramos utilizar barreras físicas o una señalización apropiada.